¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Para hablar de este dictamen de la Cámara de Diputados de la Comisión de Seguridad Social, que hay que mencionarlo, realmente en esta semana ocupó más visibilidad toda la discusión sobre la Guardia Nacional, pero se deja de lado ciertos temas que están ahí, como este que a mí me parece muy importante, que es acerca de modificar, bueno, derogar el numeral 2 del inciso D de la fracción decimosegunda del artículo 6 de la ley del ISSSTE, la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y esto es debido a que eh, básicamente eh, desde 2014 una ciudadana solicitó la pensión por ascendencia debido al fallecimiento de su hijo al ISSSTE y en las oficinas de León, Guanajuato. Entonces el ISSSTE, pues en respuesta, le niega la solicitud con el argumento que ella tiene el carácter de derechohabiente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y por tanto ya es beneficiaria de una pensión y de los servicios correspondientes. Esto fundamentado, bueno, según su argumento, conforme a lo que estamos hablando, el numeral 2 del inciso D de la ley del ISSSTE, que dice que para los efectos de esta ley se entenderá por familiares derechohabientes a los ascendientes que dependan económicamente del trabajador o pensionado. Los familiares que se mencionan en esta fracción tendrán el derecho que esta ley establece si reúnen los requisitos siguientes. Y nos dice primero que el trabajador o el pensionado tenga derecho a los seguros, prestaciones y servicios señalados en esta ley. Segundo, que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta ley o a otros similares en materia de servicios de salud, otorgados por cualquier otro instituto de seguridad social. Por tanto, nos dice que presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Guanajuato, refiriendo, entre otros puntos, la inconstitucional de ese precepto legal. Y bueno, estamos hablando que lo resolvieron, o sea, el 8 de septiembre de 2020, sobre ser y amparar a la quejosa. O sea, sobre ser viene a ser que no resuelve el asunto de fondo, pero sí le otorga, ¿no? En este caso, el amparo. La quejosa, inconforme por la resolución, interpuso recurso de revisión ante el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, quien reservó el análisis de la inconstitucional del numeral 2 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con base en lo anterior, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió conceder el amparo a la quejosa y emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad primera 2022. O sea, guión 2022. Que ya no sé si este es un guión o no, démoslo por bueno. Mediante acuerdo de fecha 14 de febrero del presente año. Imagínense, desde 2014 hasta 2022, 8 años, ¿eh? Estamos hablando de 8 años. Ojo con ese dato de cómo son súper lentas las autoridades. Por eso quise mencionar este caso que estaba yo leyendo y que nos dice declarándose inconstitucional el numeral 2 ya de la ley del ISSSTE, que ya sabemos. Y nos dice que en sus argumentos la segunda sala advierte lo siguiente, que la norma jurídica en estudio contraviene el principio de seguridad social tutelado en el artículo 123, apartado B, fracción 11ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente porque niega el derecho de los ascendientes
a recibir la pensión de que se trata, derivada de la muerte, ya sea pensionado o trabajador en activo, durante el lapso que desempeñó un trabajo remunerado que implique la incorporación al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social por considerarlo incompatible con dicha pensión. Y Suprema Corte de Justicia de la Nación 2022. La Suprema Corte advierte que los derechos de la madre y del hijo fallecido no son antagónicos ni excluyentes con el derecho de los descendientes a desempeñar un cargo o empleo remunerados que implique la incorporación a cualquier instituto de seguridad social, porque ambos derechos tienen diversos orígenes, uno como ascendiente de su hijo fallecido derechohabiente y otro por acceder, mediante otro mecanismo, a ser beneficiaria de seguridad social. Y básicamente, o concretamente, podríamos decir, la señora estaba exigiendo, pidiendo que su hijo se le otorgara una pensión de su hijo fallecido, etcétera. Su hijo fallecido era del ISSSTE, pero se la niega el ISSSTE porque ella, pues, lo que no aclaran, y de hecho yo vi el video de la diputada que promueve esto, y no aclaran, o sea, dice sí tiene, es beneficiario de seguridad social del IMSS, me imagino, pero no aclara si la señora está pensionada o no en el IMSS, y eso es lo que puede ser, o sea, a mí no me queda claro esa parte, hace falta investigar más, obviamente, pero bueno, vamos a seguir. En resumen, el citado numeral 2 sostiene una limitación al derecho a la pensión por ascendencia, sustentando en que no puede tener acceso a aquella prevista en la ley del ISSSTE si se cuenta con alguna otra prestación por otra institución de seguridad social. Dice, bueno, aquí creo que es importante subrayar esto, aun cuando originalmente ambos derechos adquieran de hechos diferentes, particularmente por una pensión de vejez y una pensión ascendencia. Yo creo que aquí lo explica, ¿no? Realmente dice que el ISSSTE, si tienes otra prestación de otra institución de seguridad social, en este caso el IMSS, y pues no te otorga la pensión del ISSSTE. Ese es el numeral 2. Entonces, la seguridad social es un derecho humano consagrado en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En él se consagra que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En México, la seguridad social incluye los sistemas de pensiones, la atención a la salud y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Y nos dice que incluyendo la protección de las familias cuando la persona asegurada perdió la vida. Su fundamento normativo emana del artículo 123 de la Constitución y de las leyes secundarias que rigen a cada subsistema de seguridad social, sea este de carácter nacional y estatal. En el estudio de la situación se advierte la necesidad de realizar una revisión de los argumentos de la quejosa a la luz de los derechos humanos a la seguridad social, a un nivel de calidad de vida adecuado a la igualdad y a la no discriminación reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución. Bueno, ya saben. La progresividad e interdependencia de los derechos humanos juegan un rol fundamental que permite observar que si estos ya fueron reconocidos en la norma jurídica, no pueden existir límites o restricciones en su ejercicio. En este caso, al analizar el numeral 2 de la ley mencionada, se advierte que, para acceder a una pensión por ascendencia, las personas beneficiarias dependientes económicos deben cumplir con dos requisitos principales: que las personas trabajadoras del Estado tengan derechos a seguros, prestaciones y servicios, y que estos familiares no cuentan con derechos propios a seguros, prestaciones y servicios previstos en la ley mencionada o a otros similares de cualquier instituto de seguridad social. Al respecto, la declaratoria general de inconstitucionalidad y la resolución del Tribunal Constitucional sostiene que, al aplicar el multicitado numeral 2, se incurre en la hipótesis de limitar o restringir
el ejercicio del derecho humano a la seguridad social de las personas trabajadoras del Estado y sus familias, al desprenderse que solo pueden tener acceso a una pensión con independencia del acto que le dio origen, viudez, orfandad o ascendencia, por citar algunos ejemplos. Es decir, si se cuenta con alguna pensión en otro instituto de seguridad social, no podrá acceder a similares de otra institución, que es lo que yo estaba mencionando antes, ¿no? Que no me quedaba claro porque era mucho rollo hasta ahorita, ¿no? Que aquí ya está aclarando que puedes tener dos pensiones, una del IMSS y una del ISSSTE. O sea, puedes tenerlas si se aprueba esto, ¿no? Las familias beneficiarias, al no contar con el derecho a acceder a dos o más pensiones, observan un detrimento en sus ingresos que incide en su calidad de vida, siendo la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que protege el derecho a un nivel de vida adecuado de las personas trabajadoras y sus familias derechohabientes, asegurando la salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica, entre otros. Y el artículo 25, ¿no?, de la Declaración de Derechos Humanos, Universal de Derechos Humanos, nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Por su parte, al actualizarse la hipótesis prevista en el numeral 2 de la ley del ISSSTE, además de generar una posible limitación al derecho humano a la seguridad social, también origina un estado de desigualdad para las familias derechohabientes de las personas trabajadoras del Estado con respecto a otras personas trabajadoras. Esto se robustece con lo establecido en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se dicta que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados sin distinción alguna, artículo 2, que recupera la propia Convención Americana, así como el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, en planteamiento del problema se describe que una persona derechohabiente tiene el derecho a acceder a dos pensiones sin importar su origen, al encontrarse en regímenes de seguridad social diversos y por ende en subsistemas diferentes. Tan es así que cuenta con el acceso a dos derechos, uno relativo a la ascendencia regulada en la denominada ley del ISSSTE y por la otra por viudez en el marco de la ley de seguridad social, que es lo que yo mencionaba. O sea, son dos situaciones. Tiene una pensión por su esposo que falleció y tiene y estaba ella pidiendo la pensión del ISSSTE por su hijo que falleció o murió, no sé en qué circunstancias haya sucedido, pero el ISSSTE se la estaba negando. Entonces, en el marco del sistema de pensiones, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1995, no refiere limitación en cuanto a recibir dos o más beneficios de seguridad social. En la fracción 13ª del artículo 6, sexto, describe que son beneficiarios, personas beneficiarias, el cónyuge del asegurado o pensionado, y a falta de éste, la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados en la ley, estableciendo en el mismo cuerpo normativo el derecho a la pensión por ascendencia, sin mediar limitaciones en su ejercicio, artículo 137. Si no existieran viuda, viudo, huérfano, ni concubino o concubinario con derecho a pensión, esta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al 20% de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Por lo que se refuerza un posible estado de desigualdad entre quienes son familiares beneficiarios de las personas trabajadoras del Estado, en este caso del ISSSTE, y las que se encuentran en los regímenes de seguridad social del IMSS, ¿no? Bueno, que ya puede haber otros. Aunado al anterior, la Declaratoria General de Inconstitucional es una manifestación que el numeral 2 es inconstitucional por las razones mencionadas.
siendo que esta es una figura jurídica en la que se advierte la inconstitucionalidad de una norma general, teniendo como efectos la inaplicabilidad del precepto jurídico objeto de estudio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno o salas es la única facultad para dictar esta declaratoria y su consiguiente publicidad. Artículo 231 de la Ley del Amparo. Su finalidad es dar efectos generales a la jurisprudencia en materia de inconstitucionalidad de leyes, es decir, producir la invalidez general de la norma declarada inconstitucional. Es por ello que podemos afirmar que la indicada declaratoria es consecuencia de la jurisprudencia. En tal sentido, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es vista como un mecanismo más de depuración del ordenamiento jurídico producto de un control abstracto. Así, la presente propuesta se encuentra en consonancia con lo manifestado por el Tribunal Constitucional, al modificar la parte correspondiente sobre las familias derechohabientes cuenten con acceso a los servicios sin importar el origen o el régimen por el cual se otorga, o el régimen. Como resultado, se presenta esta iniciativa con la finalidad de dar seguimiento puntual a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y continuar con el proceso constitucional y legal para la armonización legislativa con perspectiva de derechos humanos y prevenir actos que limiten o restrinjan el acceso al sistema de seguridad social. Para mayor claridad de la propuesta presentada, se expresa el siguiente cuadro comparativo, ¿no?, que contiene el texto vigente y el texto que se propone. Entonces, el texto vigente pues ya lo leímos, que es el artículo 6, y en este caso pues se va a derogar esta parte, ¿no?, la que está aquí, que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta ley o a otros similares en materia de servicios de salud otorgados por cualquier otro instituto de seguridad social. Y en consideraciones, bueno, no sé si leerlo, pero yo creo que sí. Dice: esta comisión dictaminadora coincide plenamente con los razonamientos vertidos por la iniciante, en virtud de que en México la seguridad social incluye los sistemas de pensiones, la atención a la salud y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, incluyendo la protección de las familias, y pues ya lo demás es lo mismo, basados en el artículo 123 de la Constitución y leyes secundarias. Pues esto es lo mismo rollo. Que deben de ser compatibles las disposiciones federales o estatales con las de los tratados internacionales y con fines de evitar conflictos entre normas, y segundo, para dotar de eficacia los instrumentos internacionales a nivel nacional. Y que por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados de la comunidad dice que estimamos procedente aprobar la iniciativa y pues ya saben, o sea, que listo. Hasta ahí, ¿no? Y ya lo demás pues es como que los de la Comisión de Seguridad, pues la que presentó esto fue una diputada de Morena. Y vi el video, o sea, nadie más habló, o sea, les valió M, pero todos la votaron, ¿eh? Eso es bueno, todos la votaron a favor. Entonces vi la votación, todo se votó a favor y va a pasar al Senado. Yo me imagino que en el Senado pues ahí se va a aprobar también, porque pues sí es una mamada, ¿no? Que, que te nieguen, ¿no?, ciertos derechos, como en este caso la seguridad social por tener ya una pensión, aunque muchos podrían pensar que no es correcto, ¿no?, tener las dos pensiones, o si ya tienes una, etcétera. Pero bueno, ese tema es debatible, es discutible. Al menos ya vimos lo que se resolvió y pues ahí se los dejo, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de lo que pase en el Senado con este caso.